Estimados hermanos y hermanas que me escuchen y ven, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, llevará ante ustedes un aspecto que hemos tratado en un libro escrito por quien habla, que es una compilación de estudios bíblicos y que han sido analizados y cotejados con el Evangelio, muy bien planteados por eminentes hermanos en el Señor, y que hemos introducido justamente en este libro, que es una compilación. El tema es un poco breve, pero es muy importante y forma parte de una serie de programas que hemos llevado a cabo, y que este es el último con respecto a lo que es la constitución, el comportamiento, las características en que adoptan las familias cristianas y las familias en general. Por lo tanto, me voy a dar la licencia de leerlo en forma literal, tal como está escrito, y que son algunas páginas, porque como dije, es un tema dentro de un capítulo más grande. Comenzamos, comillas. La ancianidad o vejez. Queremos dedicar un espacio especial en este compendio práctico para las iglesias locales sobre un tema de la vejez o ancianidad, pues es un tema poco abordado al interior de las prácticas de las asambleas, como así también en las familias de creyentes. Primero queremos establecer que la ancianidad o vejez no debe ser considerada como una calamidad o enfermedad, sino que debe ser vista en una parte normal de la vida, pero que sí deben considerarse ciertos aspectos importantes. La sociedad postmoderna en la que vivimos nos ha permitido como sociedad disponer de una buena esperanza de vida durante el siglo XX y el actual siglo XXI con respecto al siglo anterior, por lo que con respecto a los ancianos o aquellos que han alcanzado cierta cantidad de años, se habla y se exige de que deben mantenerse jóvenes. Es estado de salud para muchos no determina si se es viejo o no. El Evangelio nos ilustra que hubieron personas que vivieron un número considerable de años, murieron con una envidiable salud. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Deuteronomio 34:7. En los inicios, los hombres que nos ilustra el Evangelio vivieron largos años y por lo tanto el límite de su vejez fueron mucho mayor de los que conocemos hoy. Resulta ilustrativo los nombres de Matusalén, tenía 969 años, Génesis capítulo 5. La esperanza de vida en esa época fue superior a los 900 años. A causa del pecado, el Señor acortó la esperanza de vida de los hombres a 120. Génesis 6:3. Esta disminución fue gradual y ya en tiempos de Abraham, alcanzaba 394 años. Hoy, en nuestro país, la esperanza de vida bordea algo superior a los 87 años y muchos son los que alcanzan los 90. Lo cierto es que transcurrido el tiempo, los hombres deben dejar de hacer trabajos que realizaban en su juventud. Hoy no son pocos los que piensan que hombres y mujeres deberían jubilar varios años más tarde. Hombres, por ejemplo, para Chile, 70 y mujeres 65. Ello es contrario a lo que nos ilustran las Escrituras. Por ejemplo, veamos. Números 8, del 23 al 26. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer
su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Fin de la cita. Ahora, con respecto al trato debido que se debe tener para las personas que han cumplido una edad avanzada y que hoy podemos observar que no se acostumbra a practicar lo establecido en el Evangelio, cuando se usa el ignorar o simplemente apartarlos y, si es posible, consignarlos a un lugar alejado o, por el contrario, mandarlos a un destino donde el silencio y el pasar inadvertidos pareciera ser la consigna. Más aún, por el contrario, cuando el Evangelio nos dice: el Señor le ordenó a su pueblo a respetar a los ancianos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Si buscamos en las Escrituras un caso representativo que explica la actitud inexcusable que debemos tener hacia aquellos hombres y mujeres que han alcanzado una edad avanzada, lo podemos encontrar en Primera de Reyes. Primeramente explicaremos el contexto. Los reyes que gobernaban en la antigüedad se les debía rendir el debido homenaje y honor. Y no solo se consideraban a estos reyes así, sino que ellos actuaban como dueños absolutos de los territorios que poseían, sino que consideraban también que eran dueños de los hombres y mujeres libres, incluyendo a su propia familia, es decir, de sus súbditos. Podían disponer de sus vidas y la de sus hijos, como también de los bienes. En este contexto antes descrito de suprema propiedad, autoridad y honor del monarca, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Primera de Reyes 2:19. En este momento Salomón puso en pie ante ella para honrarla como anciana y como su madre. Solo después Salomón se sienta en su trono como rey. Por otra parte, se sentaba a la derecha de los reyes, a aquellos que gozaban de la más alta posición después del rey. Y Salomón colocó esa silla y Betsabé se sentó a su derecha. Por medio de este ejemplo, podemos observar la conducta que debemos asumir los creyentes con las personas, como lo es el caso de nuestros padres en la ancianidad o con nuestros abuelos. Salomón nos muestra con su ejemplo cómo le estaba dando a esta mujer, su madre anciana, un lugar de honor. Hoy podemos ver cómo cada vez es más común que una persona joven, llevado por su ímpetu propia de su juventud, increpe o reprenda a un anciano. Los creyentes en Cristo Jesús deben recordar lo que Pablo manda a Timoteo cuando le dice, comillas, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. 1 Timoteo 5:1. Ahora, con respecto al rol que deben jugar las mujeres jóvenes con sus madres, estas deben estar llanas a que sus madres u otras en su misma condición, es decir, anciana, miembros de la iglesia, durante su avanzada edad, puedan ejercer sobre ellas la acción que se les designa según las condiciones estipuladas para las ancianas. Tito 2, versículos 3 al 5.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Debemos aclarar que si bien es cierto que las jóvenes de nuestras iglesias viven en un contexto social que está evolucionando, debemos también recordar que la palabra de Dios es inmutable y no cambia. Y la exhortación que Pablo le da a las jóvenes hermanas en el siglo I está basada en la sabiduría de Dios, que utiliza la experiencia de las hermanas creyentes en cuanto a la sabiduría entregada a ellas por medio del Espíritu Santo. Las personas ancianas, como producto de un sincero amor, ven con una gran alegría el progreso de los jóvenes, en especial la de sus hijos e hijas, nietos e incluso los más afortunados a sus bisnietos, ya sean hombres o mujeres. Producto de un sano y genuino amor, se muestran ante ellos bajo un semblante de seguridad y satisfacción que solo se ve quebrantado cuando se acercan sus últimos días y sus cuerpos no responden a los mandatos de sus cerebros y claman muchas veces por ayuda que en algunos casos no llega como ellos desean, es decir, con ternura, paciencia y diligencia, y solo les queda rogar al Señor para que los lleve a su dulce morada. No obstante, lo anterior, desde los 60 años hasta el momento de la partida con el Señor, le quedan a hombres y mujeres un tiempo para su merecido descanso, es decir, realizar actividades que estén de acuerdo a su nueva condición psicobiológica. El siguiente pasaje bíblico nos ilustra que detrás de esa aparente seguridad y estado de ánimo descrito anteriormente por los ancianos de ambos sexos, se encuentra un sentimiento propio de la vieja naturaleza humana, a la cual es muy difícil de escapar, y estos sienten un auténtico temor, aunque trate con base al amor hacer los suyos de ocultar. En el Salmo 71:9 se nos dice: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Esta angustiosa súplica efectuada por el salmista en su postrera edad, dirigida como súplica al Señor, refleja el genuino sentido de temor que se encuentra tras la apariencia apacible de nuestros ancianos a la sociedad, a ser ignorados o apartados por aquellos que más ha amado, que ha cuidado desde temprana edad, a pesar de los muchos errores que pueden haber cometido. Debemos reconocer que bajo esta sentida súplica al Creador efectuada por el salmista se encuentra implícita una cruda realidad, especialmente cuando muchos de nuestros ancianos se ven y sienten solitarios y aislados, cuando muchos de ellos necesitan apoyo y ayuda, y a pesar de que podrían tener la ayuda oportuna, no hay nadie a su lado. Cuando las personas ancianas oran al Señor con plena fe, como el salmista, Dios desea ocupar a sus seres queridos creyentes y no creyentes, pero en especial a los primeros, como un instrumento para su oportuna respuesta y socorro hacia los ancianos. Creo que como creyentes sinceros en nuestro Señor Jesucristo, quien amó a su Padre y le obedeció fielmente, honrándolo por medio de su muerte y muerte de cruz, nosotros debemos estar prestos a ser el instrumento idóneo, tanto como hacia nuestros ancianos, como a aquellos que son miembros de nuestra iglesia local. Esto es un acto de amor y adoración, primeramente hacia Dios, y de amor, reconocimiento y perdón, si es necesario, hacia nuestros ancianos. Se hace necesario entonces estar atentos, prestos y vigilantes
para ir a su oportuno socorro. Dos casos más son relevantes como muestra de nuestra debida actitud cristiana hacia los que ya han cumplido una larga edad, tal como es el caso de Ruth, la moabita, que no quiso abandonar a su suegra Noemí y la acompaña y cuida viajando con ella hacia el territorio extranjero. Su actitud sirvió de ejemplo por su abnegación y las mujeres israelitas alabaron a Dios por ello. En Mateo 15, del 4 al 8, se ilustra un acto indebido de cómo los fariseos habían torcido las escrituras para poder negar el oportuno socorro a sus ancianos. Y el Señor Jesús los recrimina duramente. Ellos habían buscado una excusa humana basada en una disposición del Antiguo Testamento. De igual manera, hoy creyentes y no creyentes muchas veces equivocadamente buscan excusas para no cumplir con el mandato del Señor a este respecto, cuando muchas veces solo se requiere atención, que con mucha paciencia y amor mitiguen la soledad, eliminando el temor que declara el salmista cuando le pide socorro al Señor. Salmo 71, 9. Dios ordena que los siervos a cargo de pastorear a la iglesia, así como también a sus miembros, honrar y socorrer a la viuda, como también establece la obligatoriedad a su familia. Primera de Timoteo 5, versículos 3 y 4 nos dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a mostrar de Dios piedad en su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable ante Dios. Por último, debemos señalar que nuestro Dios bendice al creyente justo, fiel y temeroso, prolongándole los días en esta tierra, pero durante una prolongación le dotará de los necesarios para que esos largos años de días puedan vivirlo con gozo y plenitud, tal como lo establece era Abraham, ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24, 1. Ocurrió otro tanto con Noemí, pues ella tuvo a alguien de su familia, como lo fue su nuera Ruth, una moabita que viajó con ella a la tierra de los hebreos, donde los moabitas eran considerados enemigos y no los querían, los despreciaban, más aún por su fiel actitud de esta nuera, una parienta extranjera y no del pueblo de Dios. El Señor fue glorificado. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ruth 4, 14 y 15. Sabemos que todas las cosas que ocurren en nuestras vidas, tanto de creyentes como de incrédulos, están bajo el poder de Dios. Él, en su infinita misericordia, nos promete a los creyentes su protección y cuidado. Y en el caso de aquellos que Dios les ha bendecido, alargándoles sus años en esta tierra, debemos tener presente y nunca olvidar que Él nos usa para cumplir con su propósito que declara en Isaías 46, del 3 y 4. Escúchame, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que yo he llevado desde la matriz, y hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os soportaré yo.
Yo he hecho y yo llevaré y yo os soportaré y yo os liberaré. El Señor, bajo este último pasaje bíblico, nos da el ejemplo de cómo debemos tratar a nuestros ancianos. Que esta lectura de una parte de este libro les haya sido de provecho y les sirva para meditar. Aquellos que tuvimos la bendición de contar por muchos años con nuestros seres queridos, especialmente con nuestras madres, abuelas u otros ancianos en nuestra vida, sabemos la bendición que resulta para cada uno de nosotros el tenernos a nuestro lado y el pesar y tristeza que nos invade cuando estos abandonan y se van con el Señor, dejándonos a nosotros acá en nuestra tierra. Que el Señor les bendiga y que esto que hemos leído les sirva para edificación y una mejor estadía con aquellos seres queridos que ya han pasado una larga etapa de su vida. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.